Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Quien más, quien menos, si eres gran aficionado al mundo de la guitarra, sabrás algo de la historia del gran guitarrista sueco Yngwie Malmsteen y cómo con solo 17-18 años, pues puso en poco tiempo el mundo de la guitarra patas arriba. Aunque se saben ya muchos datos sobre su origen, sobre su historia, seguimos todavía rascándonos la cabeza con incredulidad décadas después al pensar cómo prácticamente un adolescente fue capaz de generar ese tsunami en la música y en la guitarra, cómo las bandas más grandes se interesaron por su figura y cómo por supuesto llegó a encabezar todo este género musical. En este vídeo te vamos a contar algunos secretos de su historia que seguramente no conocías, como por ejemplo la aparición de un violinista en la televisión hizo que su manera de ver la guitarra, su manera de ver la música cambiara totalmente, de cómo una carta a la revista Guitar Player pues prácticamente cambiara su vida, y de cómo en Estados Unidos contactó con bandas como Steeler y Alcatraz, con las que curiosamente acabó bastante mal. Unos pensaban que era un satanista, con los otros acabó a puñetazos con su frontman Graham Bonnet. Vamos a verlo. Pero empecemos por los orígenes en Suecia. Como el mismo Yngwie reconoce, no era para él nada fácil como adolescente vivir en un país que se tiraba con tantos meses de invierno, con nieve por todas partes y todos esos cielos oscuros y grises, lo cual por otro lado tenía su punto positivo en el que evidentemente había que estar en el interior y eso hizo pues que tuviera muchísimo más tiempo para tocar. Pero él dice que ese cambio, por ejemplo, a Estados Unidos con un clima mucho más benevolente en este sentido, pues le cambió también la actitud y la forma de ver la vida. Algo a lo que también apunta en Suecia, recordemos que estamos en los años 70, es que era una sociedad prácticamente plana, nadie parecía destacar, y eso es algo que él se dio cuenta de que nunca iba a conseguir nada con la guitarra en un país como ese, ya que necesitaba pues un país en el que de alguna manera se estuviera cociendo algo importante a nivel musical, como hubiera sido Inglaterra o por supuesto Estados Unidos. Como seguramente sabrás, la gran influencia de un guitarrista como Ritchie Blackmore estuvo ahí en su música, en su manera de tocar muy desde el principio. Él reconoce esta influencia, pero también dice que en poco tiempo se le quedó corta y empezó a tirar, por ejemplo, de algunos discos que tenía su hermana, discos más progresivos, como es el caso de los Genesis, ¿no? Algo que le abrió bastante las miras. Sin embargo, hay algo que parece ser cambió su manera de tocar y de ver la guitarra y que desde luego daría pie pues, a todo un género musical posterior, ¿no? Como es el de la guitarra neoclásica, que es la aparición de un violinista en la televisión, un violinista al que vio hacer toda esa serie de ostinatos, esa serie de escalas más propias de la música clásica y que él pensó en cómo llevarlas al rock y a la guitarra, ¿no? Algo que desde luego pues se convirtió en poco tiempo en algo revolucionario. Como el mismo Yngwie reconoce, fueron años de duro trabajo con la guitarra para sacar adelante toda esa técnica que él tenía en la cabeza y que poco a poco pues fue depurando, como digo, con años también de trabajo. Sin embargo, en Suecia tenía claro que no iba a tener una salida clara, ¿no? A esta música, ya que ni esta música era la que se hacía en Suecia y aunque tenía algo de seguimiento por la zona, pues sabía que donde se cocía este tipo de música pues eran otros países, ¿no? Así que lo tenía muy complicado. La única opción que tenía fue la de mirar afuera y esto lo hizo a través de la revista Guitar Player, ¿no? Una revista, por supuesto, de tirada mundial y en la que vio que pedían guitarristas, ¿no? Pedían maquetas de guitarristas para, al menos mensualmente, pues que hubiera un ganador y por lo menos tener la opción de que se les escuchara, ¿no? En este caso, Yngwie pensó que tenía que perder, ¿no? Simplemente mandó una carta con una maqueta en la que incluía 3 temas que luego vendrían en su primer álbum, ¿no? Black Star o Now You See Sar Barnes son algunos de estos temas y por supuesto esa carta le iba a cambiar desde luego la vida. Como si de una película se tratase, la respuesta a esta carta pues no pudo ser mejor, ya que el propio Mike Varney, recordemos que fue, digamos, el fundador del sello Sarnell Records, que sacaría un montón de guitarristas de lo más técnico en aquella década de los 80, pues se interesaría por esta maqueta, ¿no? Y le dijo que evidentemente no solo iba a publicarla en Guitar Player, sino que le ofrecía la posibilidad de venirse a Estados Unidos y ponerle en las filas de un grupo que entonces estaba teniendo bastante tirón, para darle así la oportunidad a Yngwie de un poco mostrar su música al mundo. Fijaros lo que era para Yngwie, con la edad que tenía, salir de Suecia, ¿no? Él decía que había estado de vacaciones por Europa, pero nunca irse a Estados Unidos, que para él era como ir a Marte, aunque también tenía claro que en Suecia no se iba a comer nunca nada, así que se le generó esa disyuntiva, ¿no? En poco tiempo empezó a recibir además llamadas de bandas como por ejemplo Night Ranger o los propios Kiss, interesándose pues un poco también por su físico, por su manera de tocar, para que les mandara más material, ya que estaban interesados en que pudiera pues llegar a entrar en las filas de estas super bandas, ¿no? Así que en poco tiempo empezó a ver cómo las puertas se le iban abriendo, aunque sin lugar a dudas la opción mejor era la de ir a Estados Unidos y con ese, digamos, contrato que le iba a ofrecer Mike Varney con una banda que ya tenía un disco prácticamente en la calle, pues empezar su andadura en Estados Unidos.
Así que con una pequeña maleta y una guitarra, Yngwie parte hacia Estados Unidos, en una aventura en la que él mismo decía, pues no sabía si iba a funcionar y a la semana iba a estar de vuelta otra vez en Suecia. Sin embargo, no todo iba a ser desde luego de color de rosa, ¿no? De hecho, ya el viaje hacia Estados Unidos fue bastante caótico, en el que incluso estuvo a punto de haber un accidente en uno de los aviones que cogió en varias escalas. Parece ser que llegó con un jet lag tremendo. Eso sí, la gente de la banda en donde iba a tocar en Estados Unidos le estaba ya recibiendo en el aeropuerto. El grupo era Steeler. Según Yngwie decía, las fotos que le había mandado Mike Varney, parecía que el grupo estuviera tocando en el Madison Square Garden y fuera una super banda. Pronto se daría cuenta de que esto no era así. Cuando llegó al sitio donde vivía en Steeler, estamos hablando de la zona más suburbial de Los Ángeles, pues en una zona pues totalmente comida por los yonkis, por los delincuentes, y una zona peligrosísima, ¿no? Se dio cuenta que todos dormían en una especie de lo que les valía de vivienda, también era el local de ensayo y un sitio que se caía prácticamente por las paredes abajo, ¿no? Un sitio sucio, difícil de vivir ahí. Como dato, decir que tenían un bate de béisbol y un cuchillo al lado de la puerta por si alguien quería entrar. Pues fijaros cómo estaba el tema también de la seguridad, y no solo eso, sino que la propia banda había tenido que vender hasta los amplificadores y la batería, ya que no tenían para vivir. Es decir, practicaban las canciones simplemente con mímica, ¿no? Haciendo el batería, seguía los gestos, y los guitarristas también. O sea, fijaros el grado en el que estaba esta banda Steeler, que a Yngwie se le habían vendido como algo muy muy potente, y el pedazo de viaje que se había hecho para llegar y encontrarse con esta realidad. A pesar de que la banda era todo un fiasco, Yngwie no se echó para atrás y aprovechó esa oportunidad que le dieron. Como él mismo dice, los temas ya estaban compuestos, eran temas muy muy sencillos digamos, del rock de la época. Eso sí, la parte de los solos, él metió todo ese estilo que él tenía en la cabeza y que llevaba años también desarrollando, ¿no? Y en este caso decía que aunque no pegara mucho, él mismo lo reconoce, todos esos ostinatos, escala menor armónica, frigia, ese sonido característico de Yngwie a toda velocidad, pues le dejaron, eso sí, libertad para hacer esos solos, y desde luego empezó a llamar ya la atención desde el principio, ¿no? Ya que en los primeros conciertos que dio, parece ser que ya en el segundo concierto, cuando miró por la ventana del local donde tocaban, había una cola ya para ver al grupo increíble, ¿no? Y se quedó alucinado, y era porque todo el mundo quería ver a ese guitarrista sueco loco que hacía esas cosas en el escenario, ¿no? Él mismo dice que él tocaba como si estuviera tocando en los sitios más grandes y haciendo pues todas aquellas cosas tan técnicas y tan veloces que hasta entonces nadie hacía. Así que ya desde el principio empezó a llamar la atención, y fueron muchos los nombres célebres de rockstars, de gente, miembros de otros grupos, que se pasaron a verle alucinando con esta técnica tan prodigiosa. Aunque por supuesto la música de Steeler no fuera a pasar a la historia, sirvió como tarjeta de presentación a Yngwie para convertirse seguramente en el tercer nombre más importante, al menos de guitarristas, que había en esa escena de Los Ángeles, ¿no? Recordemos que estamos en 1983, por supuesto primero fue Van Halen, después fue Randy Rhoads, que fallecería en 1982, y en ese año 1983 pues seguramente el guitarrista con el nombre más caliente de aquel momento pues fue Yngwie Malmsteen, ¿no? Recordando, él decía que había salido hace un mes y medio de Suecia y que no se podía imaginar una transformación así tan gigantesca, y que su nombre pues daría tanto que hablar, ¿no? Ahí dice, conoció a cantidad de músicos que luego serían muy populares, ¿no? Desde los chicos de Motley Crue, Metallica, etcétera. Lo cual también le valió pues para ir contactando con gente, ya que sabía que Steeler pues tenía un final cercano. Lo que mucha gente no conoce del final de Steeler y de cómo empezaría su nueva banda, Alcatraz, con el ex de Rainbow Graham Bonnet, es que todo tiene que ver con algo como el satanismo. Parece ser que Yngwie era bastante amante del oculto en Suecia, ¿no? Le interesaban bastante estos temas, pero la diferencia, según él comenta, con respecto a cómo se vivía esto en Estados Unidos era muy diferente. En Estados Unidos los temas religiosos, al menos las personas que son religiosas, se lo toman muy en serio. Entonces el andar con estos temas parece ser que no era tan fácil como en Suecia, que se tomaba todo un poco más a la ligera, ¿no? Esto chocó con los chicos de Steeler, ¿no? Algunos de ellos muy creyentes, que vieron en Yngwie pues prácticamente un adorador del diablo. Este tampoco se cortaba, ¿no? Y haciendo broma, sabiendo que les asustaba, pues tampoco se cortaba y decía, si te portas mal conmigo te voy a dar un mal de ojo, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces esto parece ser que les aterraba, ¿no? El ver a un Yngwie que era bastante errático en su comportamiento fuera del escenario y que estaba tan metido en estos temas, lo cual hizo que al final hablaran con Mike Varney, y este se puso en contacto con Yngwie también asustado, ¿no? Diciéndolo que qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Que si estaba matando cabritos en sacrificios o qué es lo que hacía, porque los chicos de Steeler estaban asustados
contentos con su actitud, ¿no? Así que Yngwie pues tampoco se cortó mucho, sabía que el final de la banda estaba cercano y, como decíamos antes, empezó a contactar con otros músicos. Dos de los más importantes fueron Phil Mogg en UFO, que estaba buscando un guitarrista entonces para la banda, y por supuesto Graham Bonnet y Alcatraz. Como hemos dicho antes, esta súper rápida popularidad que estaba alcanzando Yngwie le dio la opción de conocer, pues por ejemplo, algunos rockstars que él había admirado siempre. En el caso de Phil Mogg estuvo ahí la opción de entrar en las filas de UFO a tocar. Sin embargo, parece ser que la cita con el cantante pues fue desastrosa, ya que estaba en un estado de embriaguez tal que a Yngwie no se le pasó ni por lo más remoto en la cabeza meterse en UFO con alguien que estuviera en ese estado. Hubiera sido algo interesante también de ver. La otra opción fue la que sí que cuajó. Cuando conoció a Graham Bonnet, pues pensaron en el nombre de Alcatraz, ¿no? Por cierto, en recordar que Yngwie quería haberle nombrado al grupo Excalibur para darle un sonido pues un poquito más épico, ¿no? Pero parece ser que el nombre ya estaba escogido. Eso sí, Yngwie aclara que no había ningún tema hecho. Es decir, todo lo que escuchamos en Alcatraz lo compuso él, salvo las letras que las hacía Graham Bonnet, algo que es evidente cuando escuchas la música y tiene ese toque neoclásico tan claro que, desde luego, después escuchando el siguiente disco de Alcatraz ya sin Yngwie, con Steve Vai, pues te das cuenta de que el sonido cambia totalmente. Así que sí, es cierto, ¿no? Escuchando ese primer disco de Alcatraz, que el sello Yngwie está ahí, no solo los solos, sino también en la composición de los temas. El primer disco de Alcatraz no paró el front rock and roll, no sería todo un éxito de ventas, sin embargo, es un discazo en el que encontramos pues ya ese estilo de Yngwie Malmsteen, que desde luego empezaría a ser copiado e imitado por miles de guitarristas, ¿no? Con toda esa velocidad y esos patrones, digamos, de música barroca enlazados con la música rock. Donde sí que tuvieron muchísimo éxito fue en Japón, donde todo lo relativo a Deep Purple, Rainbow, etcétera, pues tenía muchísimo éxito. Así que cuando fueron allá, pues Yngwie vio por primera vez lo que es tener millones de fans, ¿no? Ya que parece ser que se volcaron especialmente con su figura más que con la de Graham Bonnet. Como el mismo Yngwie recuerda, Graham Bonnet estaba en un estado no muy bueno para la gira, ¿no? Bastante cercano a la embriaguez muchas veces, y Yngwie trataba de meterle bastante caña para que mejorara en este aspecto, con lo cual empezó a haber roces entre ambos, ¿no? No solo por eso, sino porque Yngwie pues tenía mucha más popularidad, aparecía en muchas más revistas, y eso hacía pues que Graham Bonnet parece ser se sintiera bastante un poco celoso de su pérdida de poder dentro del grupo, ¿no? Lo cual, como digo, empezó a generar diversos roces ya entre cantante y guitarrista. Seguramente a estas fricciones tampoco ayudaría el hecho de que la compañía de discos, viendo el éxito que tenía, sobre todo Yngwie, pues le ofreciera la posibilidad de hacer un disco en solitario. Hay que también decir que este primer disco de Yngwie en solitario, que es por supuesto Rising Force y que luego fue, digamos, la piedra filosofal de todo un estilo, una forma de tocar la guitarra, en principio Yngwie no quería que fuera instrumental, quería que fueran temas cantados que él había estado preparando, por ejemplo, con Jeff Scott Soto ya desde Suecia, ¿no? Sin embargo, la compañía dijo que esto podría generar un poco rivalidad con lo que había hecho en Alcatraz, ¿no? Así que prefirió que fueran temas instrumentales, salvo Yngwie, que consiguió que hubiera pues dos temas cantados, ¿no? Como conoceréis, Now You See Our Barn y As Above, So Below, ¿no? Pero dice que Yngwie, cuando acababa los conciertos, algunas veces se tenía que coger el avión e irse a Los Ángeles a grabar con la guitarra, y después volvía para seguir dando aquellos fantásticos conciertos por otro lado en Japón. Hay que recordar también que él dice que ni siquiera le avisaban de cuando se grababa el disco en directo o el DVD. El para él era una noche más, o sea que fijaros el nivel que tenía tocando con esa sobrado totalmente, ¿no? Esa preparación y ese momento tan dulce en el que se encontraba, como digo, en bastante rivalidad con el estado en el que se encontraba Graham Bonnet y que daría lugar al final de la banda. Imagino que todas estas circunstancias, toda esta rivalidad en el seno del grupo entre Graham Bonnet y Yngwie, pues hizo que al final pues pasara lo inevitable, ¿no? Que un día en un concierto pues al final acabaran a puñetazos en el propio escenario de este, ¿no? Lo cierto es que las versiones son diferentes. Lo que Yngwie cuenta es que Graham Bonnet le había dicho en alguna ocasión que en el solo que hacía en Clean Cory, un solo que Yngwie extendía durante unos cuantos minutos, donde tocaba el solo en el escenario, pues que no lo hiciera tan largo, ¿no? Ya que le parecía que esos solos se hacían muy pesados, algo que ya le había comentado a Ritchie Blackmore cuando estaba en Rainbow, ¿no? Por supuesto, Yngwie no le hacía ni caso, y ese era uno de los momentos más especiales del concierto, esos minutos en los que él pues estaba solo en escena. Parece ser que una de las noches, mientras estaba haciendo el solo, pues el sonido desapareció. Cuando fue a ver qué pasaba, miró detrás del amplificador. Hay que recordar que en aquel momento Yngwie ni siquiera tenía un técnico, ya que hubo problemas con él y no pudieron contratar
a uno, así que él directamente tenía que andar cogiendo las guitarras, afinándolas y todo eso, o sea, fijaros el trabajo. Pero bueno, cuando miró por detrás del amplificador, se había desenchufado el cable, alguien había desenchufado el cable, no supo quién fue, siguió tocando y tal. Cuando volvieron con la siguiente canción, Since You Been Gone, el tema de Rainbow, recordemos, le volvió a pasar lo mismo, ¿no? Se volvió a quedar sin tal, y cuando miró detrás del amplificador, pues también. En las dos ocasiones dice que vio a Graham Monet por detrás del amplificador andando, así que se dio cuenta de que le estaba intentando boicotear el concierto. Algo que evidentemente pues Yngwie le sentó tan mal que empezaron a discutir en el concierto y acabaron a puñetazos. Se parece ser que después en el camerino también se lió una gorda. Yngwie ya cogió sus cosas y dijo que ya pues no volvía más, y ahí se acabó la historia de Yngwie Malmsteen y Alcatraz. Alcatraz, como sabréis, una banda que después siguió con otros guitarristas, entre ellos Steve Vai, pero ahí acaba la historia de Yngwie en Alcatraz, y por supuesto empieza su historia personal, ¿no? Con la grabación y publicación de ese primer Rising Force, que sería toda la piedra filosofal de la guitarra neoclásica, y que tendría tanto éxito que al final, aunque era un disco de importación, por ejemplo en Estados Unidos, pues tuvieron que publicarlo en Estados Unidos por la cantidad de ventas que estaba teniendo el disco. Amigos, pues hasta aquí este vídeo que dedicábamos a esa odisea de Yngwie, esa salida de su natal Suecia hacia Estados Unidos, y cómo desde luego ayudó a cambiar la historia de la guitarra con su técnica, con su forma de entender la música, y evidentemente con muchísima valentía. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.